Muy bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Un gusto, Fundación Cáncer Día, con estas jornadas que, ayudan a muchas personas a entender un poco más cómo funciona el tema del cáncer en Chile, desde todas las perspectivas y de todos los múltiples enfrentamientos disciplinarios. Estamos hablando desde la cirujano, oncólogo, enfermera, todos los que participan, nutricionistas tuvimos hace poco, incluso aquellos que hacen los diagnósticos. Y hoy, que nos juntamos como siempre una vez al mes con nuestros pacientes que de a poco se van a ir sumando, quisimos invitar a una amiga de la casa. Ella es Alejandra Barahona, es químico farmacéutico oncológico con una larga trayectoria en este tema. Trabaja en el Hospital Salvador y además parte de la sociedad recién estatutaria, la Sociedad Chilena de Farmacia Oncológica, o de farmacéuticos oncológicos. Da lo mismo. Sí, sí, igual, soy chifo. Estáis muteados. Todavía no nos decidimos, te digo. Claro, así que, bueno, la verdad es que quisimos invitarla porque, bueno, entre otras cosas, el trabajo o el enfrentamiento multidisciplinario del cáncer requiere que también se trabaje en línea, se trabaje organizadamente. Entonces, una de las etapas interesantes que tiene que ver con el ciclo vital del paciente está en lo que se maneja a nivel de la farmacia, que tiene que ver con los productos oncológicos que usas para tu tratamiento. Y que no solamente las quimios, sino que hay cientos de productos asociados al ciclo vital del paciente oncológico. Así que, Ale, quiero darte las gracias en nombre de la Fundación, que como siempre nos dices, sí, voy. Y nos cuentes un poquito para entender cuál es el rol del químico farmacéutico oncológico en este ciclo vital del paciente. Y también aquellas personas que tengan preguntas, por supuesto, aquí felices de poder responderlas. Así que, bienvenida, Alejandra, y muchas gracias, como siempre. Eh, Hola, muchas gracias por la invitación, Francisco. Sí, en la medida que uno pueda, de todas maneras, trabajar con los pacientes es lo que nos motiva, al menos a mí personalmente. Asumo que estás transmitiendo por otro lado porque estamos tú y yo y tú y yo. Así es que Exactamente. en el fondo vamos a dar un paseo, digamos, por lo que es o lo que yo entiendo y lo que quisiera transmitir de cercanía con nuestros pacientes. Perfecto. Bueno, la idea de esta presentación es un poco contar, un poco compartir lo que significa la gestión farmacéutica en el ciclo vital del paciente oncohematológico. Ya desde la visión de parte del equipo que participa en esto, ¿cierto? Y en todo lo que es la información que le podemos dar a nuestros pacientes, la cercanía y el poder tender una mano a las consultas que a veces pueden ser muy básicas y otras veces pueden ser muy técnicas, ¿ya? Y como estamos hablando de paciente oncológico, tenemos que hablar de cáncer como tal. Cáncer es una enfermedad que es la segunda causa de muerte en muchas partes, en muchos lugares, en muchos de ellos, en muchos países la primera. Ha tenido una explosión de manejo desde hace varios años con estrategias de control. En Chile nace, ¿no es cierto?, en una manera, de una manera centralizada de trabajar con los pacientes con cáncer, por ahí por el año 1995-1990, ¿ya? Se generan los primeros programas nacionales de manejo de cáncer infantiles y del adulto, y nos va dando en todos estos años una cantidad de acciones sanitarias, eh, acciones de salud, acciones de trabajo en equipo, para tener leyes que nos puedan cubrir las atenciones de nuestros pacientes. Partimos como programa, ¿no es cierto?, en donde la atención era definida por la complejidad que tenía y había que conseguir fondos para tratar. Y eso era toda la atención, solo los fármacos. Y ha pasado el tiempo, llegó el GES, llegó la Ricardo Soto, llegaron los programas especiales y una serie de otros programas en el sistema público que felizmente se ha ampliado hacia el sistema privado y entonces ha cubierto en este minuto la atención del paciente oncológico en un gran porcentaje comparativamente al decenio anterior, ¿ya? Y esto buscando la mejor atención para nuestros pacientes. Y como tenemos el paciente, vimos la cantidad de cánceres que tenemos, ¿no es cierto? Está pronosticado cerca de
cerca de 50.000 casos nuevos al año y en la medida que la población se va cronificando y vamos aumentando la edad de los tiempos de vida, esto se va haciendo más y más largo y van a aparecer más cánceres. Y desde el manejo con quimioterapia, hormonoterapia, terapias biológicas, inmunoterapia o terapias de soporte, han hecho que muchas enfermedades, muchos cánceres se convierten en algo crónico y por lo tanto necesitan articularse protocolos y procedimientos para poder tratar estos pacientes, ¿ya? Y eso es lo que nos interesa. Y tratar al paciente oncológico, que es nuestro centro, que es cada uno de ustedes, eh, define el trabajo en equipo. Está la enfermera, está el kine, está el nutri, la nutri, el fisio, ¿no es cierto?, el fonoaudiólogo, el otorrino, el cardio, todos, el oncólogo, por supuesto, el cirujano, que es muy importante, el radioterapeuta, y el químico farmacéutico, que cuesta entender a veces dónde parte y dónde va a intervenir dentro de este proceso de atención de paciente. ¿Y por qué lo definimos de esa manera? Porque lo que queremos es que nuestro paciente esté tratado con toda la seguridad y con toda la eficacia posible. Y para que eso ocurra, dependemos de una tríada básica, que es el médico, la enfermera y el farmacéutico. ¿Y por qué la tríada básica? Porque son los primeros cercanos a esta atención de seguridad y eficacia para el paciente. Y eso pocas veces es conocido. Ya, lamentablemente, no en todos los centros públicos, que es desde la perspectiva que yo puedo hablar, tenemos la posibilidad de hacer este nexo y hacer esta atención con nuestros pacientes. ¿Ya? ¿Y cómo aporta entonces, cómo está la red farmacéutica en este tratamiento de nuestros pacientes? Lo que debe hacer y lo que tiene que aportar es garantizar. Estamos aquí para garantizar la oportunidad y la continuidad de este tratamiento seguro y eficaz. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso tenemos que aportar al equipo y aportar al paciente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Generando un acceso farmacológico y financiero, es decir, permitiendo que algo tan básico como el cotrimoxazol día lunes, miércoles y viernes, el paciente pueda acceder a él. Que ustedes no lo crean, ese medicamento que no es ni tan complicado, pero que forma parte de un tratamiento de manejo para el paciente hematológico, por ejemplo, en este minuto está con un quiebre nacional. No hay en el país. Y lo que hay que hacer es buscar los elementos desde el acceso y desde la terapia farmacoterapéutica para conseguir el tratamiento y la continuidad necesaria de nuestros pacientes. Eso se ha convertido en este minuto, y esto es solo un ejemplo de lo que puede significar el no tener la garantía de la continuidad de los tratamientos. ¿Ya? También tenemos que ser capaces, y ese es el aporte desde el sistema público y privado, es sistematizar la atención farmacéutica oncológica e integral del paciente. O sea, no nos podemos quedar solo en que el paciente tiene una indicación X y cómo llegas a esa indicación X. Alguien tendrá que hacerse cargo. Nosotros nos tenemos que hacer cargo y es ahí en donde estamos en la cadena de la atención de nuestros pacientes. La dispensación de los tratamientos de calidad, eficaces y seguros para el paciente, para el operador y para el medio ambiente, porque además de todo, nuestros pacientes van a ser tratados cuando les corresponde quimioterapia o inmunoterapia con fármacos que de alguna manera van a afectar la seguridad del medio ambiente porque pueden ser contaminantes, ¿verdad? Porque lo que están atacando es una célula maligna que no se quiere morir, ¿no es cierto? Y para poder hacer eso tenemos que utilizar un concepto que se llama citotoxicidad y que por lo tanto ese fármaco tiene que estar muy bien tratado, trabajado con todos los elementos para poder manejar que no altere ni al operador que lo está eh, trabajando y elaborando o administrando, y ahí le llega a la enfermera, ¿no es cierto? Y el medio ambiente directamente para aumentar la contaminación.
una cosa que pudiera parecer básica y que cuando estamos, ¿no es cierto?, en el sillón recibiendo esta quimioterapia, qué pasa con cómo llegó esa bolsita ahí, qué es lo que tiene dentro y si es segura para todo el entorno. De todo eso se tiene que preocupar el químico farmacéutico. Y la gracia de esto es que pase tan transparente que el paciente no se entere. ¿Ya? Que no lo hagas sentir, ¿no es cierto?, inseguridad respecto a lo que está recibiendo. Todo lo contrario, él se sienta, recibe su medicación y está convencido de que está recibiendo lo que debe recibir y así debe ser. Y para eso estamos. Esa es la función de esta red farmacéutica. Tenemos que garantizar esta oportunidad y garantizar esta continuidad. Tampoco nos sirve correr porque el paciente parta a tiempo en su quimioterapia y luego al mes siguiente no tener medicamento para él, o no prepararlo de la forma adecuada, o no dispensarlo, ni educar a la persona respecto de cómo se lo debe tomar. Esta es principalmente y en palabras simples lo que tiene que hacer y lo que tiene que aportar este farmacéutico en el paciente oncológico. ¿Y por qué es importante que tengamos que trabajar como red? Porque somos pocos los farmacéuticos y también son pocos los centros comparativamente a la población que tenemos que atender con cáncer, ¿no es cierto? Debemos ser capaces, y aquí va nuestro aporte a la red, de articular todas las prestaciones en función de todos estos centros que ustedes ven acá, que están divididos en 6 macroregiones. Es decir, cada uno de nosotros en el sistema público, que es el que yo puedo dar fe y conocimiento, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros que está distribuido en 29 servicios de salud, nos tenemos que preocupar que cada una de estas macroregionales reciba los medicamentos que tiene que recibir a la población que tiene asignada. ¿Ya? Esa articulación también es responsabilidad del farmacéutico y en cada centro, en cada hospital de Arica Punta Arenas, que tenga asignado manejar paciente con algún tipo de cáncer, que en algunos casos es bastante más escueta la cantidad porque tengo quizás solo un oncólogo o solo tengo hematólogo, y entonces uno tiene que tratar de articular las prestaciones y las atenciones de salud desde la orientación farmacéutica hacia esa población. Eso es parte del rol de lo que nosotros hacemos en este ciclo vital. Entonces tenemos el conocimiento del paciente, sabemos que hay que atenderlo en estas redes asistenciales y que hay que entregar un producto de la mejor calidad posible y que sea además seguro y eficaz. Y esta farmacia oncológica, en definitiva, que es la que va a acoger, ¿no es cierto?, todo el proceso farmacoterapéutico asociado al paciente oncológico, tiene la problemática geográfica que ya vimos. Chile es un país largo, ¿verdad? Tiene distribuida la población de manera muy heterogénea y por lo tanto nos tenemos que coordinar. Y estamos totalmente comunicados de manera interdisciplinaria con cada una de las regiones y los centros para poder darle a nuestros pacientes en la medida la medida de lo que podemos en términos de la cantidad de farmacéuticos que hay por centro, porque estos son todos los centros, ¿no es cierto?, que tenemos para la atención del adulto. Están también los centros de atención pediátrico y en algunos de ellos se juntan ambos, digamos, por ejemplo, el San Borja o el Sotero del Río o Valdivia, que tiene cáncer del adulto y cáncer del niño incorporado dentro del mismo hospital, y eso hace que se tenga que forzar mucho más ese trabajo del farmacéutico para dar cobertura a la mejor atención de estos pacientes. ¿Ya? Que quizás muchos de ustedes desconocen esta parte porque efectivamente no se ve todo lo que hay que hacer detrás
para articular la mejor atención para nuestros pacientes en cada una de las regiones no es fácil, no está escrito y se organiza en función de articular la red, de tener comunicación interdisciplinaria, de hacer gestión territorial y que toda esa actividad baje para que le llegue a nuestros pacientes. Y ahí aquellos que tienen más farmacéuticos con más horas puedan dar una atención más terminada dependiendo del grupo poblacional que tengan. Es el caso de Temuco, por ejemplo, en donde puede aplicar porque tiene más horas de farmacéutico y llegar un poquito más allá de lo que pudiera el colega del hospital de Iquique, quizás. ¿Por qué? Porque son menos horas de especialistas farmacéuticos para nuestros pacientes, pero vamos avanzando. Al inicio no éramos más de 20 farmacéuticos dedicados a la oncología en los distintos centros y ahora en cada centro hay al menos uno y en muchos de ellos sobre 2 farmacéuticos y en muy poquitos 3 o 4, ¿ya? Excepto el que les acabo de nombrar que tiene cerca de 6 o 7 farmacéuticos, que van a estar dedicados a esto, a articular y a permitir la mejor atención para nuestros pacientes sin generar inseguridades, sin generar indecisiones y solo llevando a tratar de dejar la mejor atención, porque lo que tenemos que hacer es articular la red para siempre mejorar o recuperar la atención de nuestros pacientes. Un ejemplo de ello es la participación en un articulado de red para poder recuperar todos los pacientes oncológicos post pandemia, en donde se generaron acciones inmediatas que tenían que ver con evaluación permanente de la red pública, es decir, el llamado telefónico, la comunicación por red, preguntando cómo estamos, cuántos pacientes tienes, quedó alguno sin atender, hay medicamentos para todos, qué medicamento estuvo faltando, ese tipo de acción inmediata que nos permitió, que ya nos permite post pandemia poder trabajar con estos pacientes y ver quiénes de ellos tuvieron que esperar, ¿cierto? O están aún esperando, y generar esta gestión de pacientes con prioridad clínica. Ese es un trabajo en equipo y ahí el registro que uno puede tener es el que aporta. Y ese registro sale, ¿no es cierto?, desde la farmacia oncológica. Por lo tanto, el paciente nunca se enteró que estuvo participando y estuvo su nombre, sus datos, su requerimiento dentro de esta gestión de prioridad clínica. Eso como función inmediata y como función de mediano y largo plazo, cuantificar la demanda que no vemos, ¿verdad? Ver y mantener el GES y no GES en términos de los fármacos, que es lo que nos compete como farmacéuticos, en todos y cada uno de los procesos de cáncer. Este es solo un ejemplo de cómo tenemos que transversalmente el farmacéutico participar en estas tomas de decisiones, porque lo que nos llegó y llegó para quedarse es el Plan Nacional de Cáncer. Y dentro de este Plan Nacional de Cáncer, ¿no es cierto?, que tiene distribuciones de centros de alta complejidad, centros de mediana y centros estándar, nosotros tenemos un gran fortalecimiento de la farmacia de la red oncológica. Estamos incluidos dentro de este Plan Nacional de Cáncer, harto costó y esperamos seguir gritando porque nuestros pacientes son nuestro norte. La farmacia debe estar fortalecida porque no puede fallar en ninguno de los escalones en esta cadena de atención hacia el paciente. Y para eso tiene que incorporarse en este Plan Nacional de Cáncer que felizmente fue escuchado, ¿cierto? Esa articulación y ese trabajo también está detrás del mesón, por así decirlo, ¿no es cierto? O debajo del delantal blanco. Es algo que al paciente no le va a llegar, pero sí hay acciones que va a entender y que lo que pretenden es acercarlo, y es un poco lo que vamos a conversar. Este flujo de la gestión farmacéutica viene del año 86 en adelante, cuando se genera la Comisión Nacional de Cáncer, para en el año 88 generar el programa del adulto de cáncer y el mismo año el programa infantil de cáncer, y luego
empezar, ¿no es cierto?, a armar el programa de cuidados paliativos, el programa de cáncer de mama, y de ahí en adelante el auge, la política nacional de cáncer y lo que tenemos hasta ahora. Y en todo ese aspecto nosotros tenemos varias condiciones eh, que van orientadas al modelo de estratificación de los pacientes oncomatológicos. Y ahí la gestión farmacéutica está a nivel macro, un nivel que el paciente no sabe, no conoce y que no tiene por qué conocer, ¿ya?, en términos de su atención, pero sí saber que esa atención farmacéutica, detrás de esa atención está todo esto, todo este flujo, donde se planifica el modelo de atención, donde se consideran todas las variables de este modelo de atención, donde se aplican la atención y la conciliación farmacéutica y el seguimiento, donde se trabaja con dispensación y prescripciones domiciliarias y donde finalmente el registro y la evaluación permiten la mejor atención farmacéutica y la mejor gestión farmacoterapéutica para nuestros pacientes. Que en definitiva van a ¿qué? Van a hacer que usted el día lunes 8 de la mañana lo atienden y le dan una indicación, usted va a tener su medicamento y va a ser educado en ese medicamento como debe ser, y además va a tener un seguimiento de reacciones adversas, va a tener un seguimiento de cuándo le corresponde venir y en qué condiciones tienen que estar sus preparaciones. Eso es lo que hacemos, esto es nuestro rol dentro de la atención de los pacientes oncológicos. Y solo para mostrar el alcance de aquellos que están con quimioterapia. Cuando hay un paciente con quimioterapia endovenosa, es todo un proceso en el que tenemos que, de alguna manera, lograr la mejor solución para nuestros pacientes en términos de acceso, de disponibilidad, de que sea de la calidad adecuada el fármaco que va a recibir nuestro paciente y que esté en oportunidad, que ese tratamiento llegue el día 1 y luego el día 21 y no 3 meses después, porque el medicamento no estaba, porque no lo logramos conseguir. Yo sé que a lo mejor la expectativa o la realidad que le ha tocado vivir a más de alguno es que efectivamente no está, no llega, no lo van a comprar, no tengo acceso. En el 80% de los diagnósticos que tenemos actualmente, tenemos posibilidad de acceso y nos tenemos que preocupar de que ese acceso se mantenga desde la perspectiva del fármaco, ¿ya? Esa es función y está en nuestro rol dentro del equipo de tratamiento como farmacéuticos. Nos tenemos que preocupar de ese acceso, nos tenemos que preocupar de la disponibilidad. Yo no sé si alguno de los pacientes acá presentes sabe que hay un medicamento que está con quiebre, que está relacionado con cáncer de colon y que sin embargo no ha tenido un impacto de suspensión de quimioterapias porque no está. Lo que hemos hecho es como equipo, ¿no es cierto?, ver la mejor forma de que al tener menos medicamento y en algún minuto llegar a 0, generar los elementos necesarios para que eso se vuelva a reforzar y lo volvamos a disponer y vayamos privilegiando, ¿no es cierto?, aquellos que sí o sí lo van a requerir y en otros casos hacer un cambio requerido. Pero eso se logra trabajando en equipo, relacionando y trabajando en red. Y ahí la opinión y la acción que tiene que hacer el farmacéutico es de acceso y de disponibilidad. Y también, ¿no es cierto?, nos tenemos que preocupar de que sea de la calidad adecuada. Y para eso no tenemos más opción que hacer seguimiento del paciente, generar fichas para ver cómo se siente, donde anotemos aquellos fármacos que pueden ser muy sensibles cuando hay un cambio de proveedor, por ejemplo, y de alguna manera lograr que sea la calidad más adecuada. Y lo que hacemos desde que el paciente, ¿no es cierto?, el especialista, le genera un alcance terapéutico o una indicación y pasa a un comité oncológico, de ahí en adelante la evaluación y el tipo de tratamiento es en donde nosotros estamos, ¿no es cierto?, participando. Si hay una solución centralizada, si hay una solución macrorregional, yo tengo que conseguir en otro lado, o si es el servicio de salud, toda esta gestión forma parte del farmacéutico.
en términos de acceso, de disponibilidad, de calidad y oportunidad, que es lo que les comentaba. Y no solo del tratamiento del cáncer, sino que también del coadyuvante, aquel que va a manejar el dolor, aquel que va a manejar los vómitos, aquel que va a manejar la calidad del soporte nutricional que usted tiene. No en todos los centros, de todos los que les mostré, podemos tener el acceso al soporte nutricional más adecuado. Estamos trabajando en ello, cada uno de manera local intenta la mejor calidad, el mejor acceso dentro de las disponibilidades que nos da en este minuto nuestro sistema de salud. Pero si miramos al diseño anterior, créanme que hemos avanzado muchísimo en este acceso y en esta disponibilidad. Y ahí es labor nuestra. Nosotros tenemos que aportar al tomador de decisión, ¿no es cierto?, para que se incluyan o no se incluyan, se haga algo, que el ISP autorice más medicamento o de mejor calidad, que disminuya, ¿no es cierto?, la posibilidad de que el medicamento, de que el proveedor se vaya del país porque no le conviene estar acá, y entonces hay que buscar otras metodologías para mantener la disponibilidad del fármaco, situación que ocurre y a veces nos pasa, a nosotros al menos en el Hospital Salvador, que por distintas razones el fármaco no llega el lunes, no llega el martes y el paciente hay que tratar de explicarle, mire, estamos haciendo lo que podemos, estamos usando la red para poder mantener y vamos priorizando aquellos que pueden o que no pueden esperar. Esa es nuestra función, eso está dentro de nuestro rol. Y yo creo que ese rol sí les ha tocado a más de alguno de los pacientes vivirlo. A lo mejor no tan buenas experiencias, pero créanme que tratamos de hacer lo mejor posible dentro de las posibilidades como equipo. Porque una de las cosas principales y que sí está más cercano al entendimiento o al día a día del paciente es la atención farmacéutica. Nosotros hacemos gestión farmacéutica, que es todo esto que les comenté de la oportunidad y la disponibilidad, y hacemos atención farmacéutica, que es provisión responsable de una terapia, con el fin de lograr los mejores resultados en la calidad de vida de nuestro paciente. De hecho, varias reuniones que ha organizado aquí la Fundación han tenido que ver con atención farmacéutica porque hemos hablado, ¿no es cierto?, de ciertos fármacos, de cómo se comportan, de esto le va a pasar, esto no. Eso es atención farmacéutica. Es un rol activo que tenemos en esta instancia y va directamente al paciente y a la comunidad en la medida de que los tiempos nos lo permitan. Pero la atención y gestión, ese es nuestro rol. Y nos toca trabajar con nuestros pacientes para maximizar el resultado de la farmacoterapia, para que identifiquemos situaciones de riesgo o problemas que puedan estar relacionados con el medicamento, para decirle, por ejemplo, que la capecitabina le va a pasar que se sienta quizás con molestia en la palma de las manos o en la planta de los pies. Esa educación que tenemos que hacer y que sí la puede ver y sí puede notar la presencia del farmacéutico, en esos casos el paciente es algo que claramente nos llena mucho más en términos de cercanía, ¿no es cierto?, a los que tenemos esta vocación. Pero eso no baja, ¿no es cierto?, todo el trabajo que hay en el que está haciendo la gestión de distribución, la gestión de preparación, la gestión de revisión de las guías clínicas para que tengamos el mejor procedimiento y el mejor protocolo para que le lleguen a nuestros pacientes y además ver la posibilidad de que se financien aquellos fármacos que no tenemos posibilidades, ¿no es cierto?, porque nuestro sistema de salud, si bien es cierto, nos cubre una amplia gama, siempre hay una segunda línea, una tercera línea o algún tipo de cáncer que no tiene o no presenta alguna cobertura. En esos lados, en ese aspecto, toda la atención farmacéutica se va también a estudiar algo que se llama los estudios farmacoeconómicos que le van a permitir el acceso. ¿Recuerdan que les comenté
atención farmacéutica y gestión. Bueno, en la gestión va en la parte del acceso y la disponibilidad, va todo un trabajo del farmacéutico para lograr que en aquellos pacientes que están complicados con un medicamento, con una indicación que les puede significar una mejor calidad de vida, pero que no tiene cobertura, buscar algún antecedente junto con el equipo clínico, por supuesto, para lograr algún grado de financiamiento. Tenemos que conciliar la falta de tiempo en la comunicación médico-paciente, porque el médico está muy sobrecargado también y trata de dar lo mejor que puede. Y de repente hay situaciones que no puede comentar o no alcanza a preguntar el paciente, y la enfermera que está atendiéndolo, ¿no es cierto?, también está un poquito complicada con los tiempos para dar respuesta a alguna indicación. Para eso está el farmacéutico y en cada centro hay un farmacéutico. Así que nuestro rol ahí, en esta sección de atención farmacéutica, es mucho más cercano a nuestros pacientes, porque tenemos que tener empatía en la entrega de información y tenemos que usar el lenguaje más adecuado y no hablarles con tantos términos técnicos, pirulín, pirulaza, ¿no es cierto?, sino que en términos que nos entendamos todos y que vayamos a proteger a nuestro paciente de un resultado negativo y que también sea capaz de decir, no sabe qué, me dolió acá y esto no me pasaba, que tenga esa apertura, porque si hay algo que tenemos que hacer y que es nuestro rol, es la farmacovigilancia. Es decir, vigilar cualquier reacción que el paciente pueda tener, ¿no es cierto?, y registrarla, porque eso nos sirve para ver cómo continuamos, cómo seguimos con la terapia, cómo somos un aporte para el equipo, ¿no es cierto?, para el oncólogo, que está definiendo el día a día con una serie de fármacos que el paciente toma, ¿no es cierto?, o tiene indicado, no solo por su cáncer, ¿ya?, porque el paciente oncológico tiene un cáncer, pero además tiene varias otras cosas, o a lo mejor tiene excelente salud y no queremos echar a perder esa salud, ¿ya?, o tiene diabetes, hipertensión, psoriasis, artritis, o sea, cada paciente es un mundo, somos todos distintos y por lo tanto hay que hacer farmacovigilancia, hay que hacer revisión de la medicación, hay que informar y ese es el rol de farmacéutico, es ahí donde estamos, ¿ya?, en la parte visible para nuestros pacientes, ¿ya?, porque lo que hacemos nosotros es dispensar, ¿no es cierto?, una quimioterapia de este nivel en donde hacemos una preparación en condiciones bien específicas y que son responsabilidad del farmacéutico y que para llegar a esto o a esto, que es una dispensación de fármacos orales, vamos a necesitar tener claridad de el acceso, de la oportunidad, ¿no es cierto?, y que la calidad sea lo mejor. Toda la gestión farmacéutica está aquí, en lograr, ¿no es cierto?, que la dispensación de lo que va a recibir el paciente sea de la calidad que corresponde, sea de la efectividad, sea seguro y sea oportuno y tenga acceso y disponibilidad de él. Esa es una tremenda tarea y está simplemente conectada acá. Esto es lo que ve el paciente, la dispensación, ¿ya? Pero para que eso exista, está todo lo demás que acabo de revisarles y que es responsabilidad del farmacéutico. El farmacéutico a su servicio. Y luego está la consulta o la indicación farmacéutica que pueda tener el paciente, ¿no es cierto?, en donde lo que hacemos es explicar, definir respecto de cada fármaco, conciliar lo que toma el paciente versus lo que está con la indicación específica para su cáncer. Hacer un seguimiento farmacoterapéutico también hay que hacerlo, es decir, cuándo vino, qué recibió, qué otros coayudantes recibió, hizo o no hizo algún evento adverso, alguna reacción adversa, se fue en buenas condiciones, tiene que venir en tal fecha. Ese seguimiento es farmacoterapéutico y debe realizarlo el farmacéutico, ¿ya? Y por supuesto, educar para la salud. Hay que educar, hay que informar, hay que responder las consultas que pueda tener el paciente y eso está inserto en la atención farmacéutica. Estas son las 4 patitas de
lo que tiene que hacer, lo que hace un farmacéutico del área de oncología, en donde el norte, como les decía, son nuestros pacientes. En esta cadena del proceso farmacoterapéutico hay que elaborar planes de disponibilidad de medicamentos vía red, vía la propia farmacia, vía la macro red, revisar con otros hospitales. Tenemos que tener el soporte en la centralización y en un acceso de medicamentos en oncología, manejar los stock out, que pocas veces llega a ser transparente al paciente. Cuando ya llega a ser transparente al paciente es cuando ya se nos fue de las manos y hemos intentado hacer de todo para que no se quiebre el abastecimiento del fármaco, pero ocurre. Y tiene que ver con distintas funciones, distintas definiciones. En este caso, en los últimos stock out que hemos tenido, tienen mucha relación, ¿no es cierto?, con la pandemia, que dificultó muchos procesos y Chile se surte desde el exterior, ¿no es cierto?, con fármacos, con insumos, y eso ha generado varios medicamentos con stock out que felizmente no ha llegado tan fuertemente a toda la población oncológica, pero sí ha requerido un gran esfuerzo de Senabas, que es la central de abastecimiento que abastece a todos los centros en términos de fármacos de nuestro Instituto de Salud Pública y del Ministerio de Salud. ¿Ya? Es allí donde tenemos que mantener la red desde las farmacias para que este daño que puede provocar estos stock out no alteren mayormente el tratamiento de nuestros pacientes. Hay una gestión de soporte farmacéutico en farmacovigilancia que también hace el farmacéutico con acceso a información y con mantención de la red de intercambio. Es decir, poder definir que hay 3 pacientes que están haciendo un evento adverso que debería haber pasado en uno, por ejemplo, y empezar a compartir la información para ver si el fármaco algo pasó, algo tiene, o solo depende del paciente. Esa guía de soporte farmacoterapéutico en farmacovigilancia es uno de los roles principales que hacemos los farmacéuticos en oncología. Mantener el registro, si no está escrito no existe, ¿sí? El que tiene los registros respecto de atención realizada al paciente es la farmacia oncológica, ¿ya? Y en ello genera data, genera números para las tomas de decisiones. Es nuestro aporte al tomador de decisión, ¿no es cierto?, que ve los acontecimientos de manera macro. También dentro de esta cadena del proceso está atención remota desde los equipos según disponibilidad. Ustedes saben que la pandemia nos sirvió para muchas cosas positivas y muchas negativas también, pero quedémonos con lo positivo. Y dentro de eso, esta posibilidad, ¿no es cierto?, de atención remota de nuestros pacientes en distintas etapas sanitarias, esta posibilidad de que el paciente usted lo llamara, o que su médico, perdón, lo llamara y que llegaran a un algo, generara una receta y usted viniera al hospital y estuviera listo el fármaco que usted tenía que llevarse, ¿ya? O se generara la dispensación a domicilio. Esas son cosas que se tuvieron que generar por la pandemia y que sin embargo dieron muy buenos resultados y la mayoría ha tratado de mantenerlo en aquellos casos, por supuesto, en que es necesario, ¿cierto? Y muchos pacientes han optado por mantener eso, mantener esta gestión remota, ¿no es cierto? Y por supuesto los exámenes cuando corresponde y una dispensación a su APS más cercano o directamente a domicilio en el caso de los postrados. Implementar protocolos de manejo de paciente oncológico también es nuestro rol, también está dentro del quehacer del farmacéutico en oncología, sobre todo con este concepto de telefarmacia, y que nosotros al menos en el Hospital Salvador tenemos apenas estamos partiendo con un grupo pequeño de pacientes donde hay comunicación sincrónica o asincrónica, es decir, por teléfono o vía web, en donde coordinamos, ¿no es cierto?, la atención farmacéutica de preguntarle cómo se lo tomó, comió, qué pasó cuando comió, hizo
hizo algún evento adverso, le dolió la cabeza, ese tipo de consultas para ir llenando, ¿no es cierto?, una planilla de farmacoterapéutica de ese paciente y poder haciendo la atención respectiva respecto de su tratamiento. ¿Ya? Y además eso corroborarlo con la dispensación que puede ser en algunos casos entrega domiciliaria o gestión territorial hacia los APS, atención primaria, los centros comunitarios de salud, para evitar, ¿no es cierto?, que el paciente se movilice muy lejos y sin embargo vaya a la vuelta de la esquina donde está su atención secundaria de salud. En esos casos, todo pasa por la gestión de la farmacia entre los colegas que tenemos que ver tipos y grupos específicos de pacientes, porque felizmente esto está dando resultados no solo para el paciente oncológico crónico, que es el que recibe medicamentos, sino que también para otros grupos de pacientes como los hipertensos, por ejemplo, o los cardiovasculares. No está funcionando al 100%, hay que decirlo, pero está dentro de una función específica que le podemos sacar mucho más partido y que estamos trabajando para que tenga la mejor llegada a nuestros pacientes. Lento, nos va a costar, porque venimos saliendo de una tremenda prueba y de una tremenda exigencia a los sistemas de salud como fue la pandemia, pero ahora ya podemos visualizar con qué nos quedamos y qué nos sirve. Y está dentro de nuestro rol como farmacéuticos del área de oncología. Y de alguna manera se logró provisionar un 30% de los centros oncológicos de la red pública, es decir, no es poco lo que en este minuto está trabajando así. Quizás pudiéramos llegar a algún... Yo me conformo con el 80%, pero vamos que se puede, está dentro de nuestro rol y ha tenido muy buena aceptación en nuestros pacientes, porque sobre todo en las zonas, en regiones donde está mucho más disperso el paciente y donde, como ustedes saben, hay muchos cánceres que de alguna manera están cronificados, nos va a permitir, ¿no es cierto?, aplicar estos criterios de calidad y seguridad en la dispensación de estos fármacos y aportando, por supuesto, a la coordinación de las macrozonas. Por lo tanto, no es poco lo que hacemos, lo que pasa es que es un poco transparente para el paciente. Solo nos ve en el minuto en el que uno puede preguntarle cómo se ha sentido, cómo está y recibió su medicamento, o sabe que vengo a reclamarle porque no me lo han entregado, ¿ya? Sea lo uno o lo otro, créame que siempre hay un farmacéutico detrás de este paciente. Somos súper cohesionados en toda la red, precisamente para tratar de ir mejorando la atención, mejorando los procesos, mejorando el acceso de nuestros pacientes. Ese es un poco contarles que antes éramos un dispensador en un mostrador en donde probablemente se consideraba al farmacéutico cualquiera de los dependientes de la farmacia, y ahora es un farmacéutico que se ha integrado al equipo de salud. El farmacéutico de oncología está completamente integrado al equipo, trabaja transversalmente en cada una de las áreas de atención del paciente, es el responsable del seguimiento farmacoterapéutico y así lo hemos incorporado. Ese seguimiento farmacoterapéutico que es personalizado, que tiene que ver con la calidad de vida de nuestros pacientes. Participamos en la prevención de la enfermedad y en la promoción de la salud, aunque en cáncer es poco lo que podemos hacer en prevención, pero hay que hacerlo y en eso estamos. Y por supuesto en las actividades de farmacovigilancia e investigación. Eso es un poco lo que yo quería comentarles. Muchas gracias por haber escuchado y si tienen alguna consulta, aquí estamos. Muchas gracias, Alejandra. Mencionarle que estamos con Alejandra Barahona, ella es químico farmacéutico, oncológico, y trabaja en el Hospital Salvador y es parte de la Sociedad Chilena de Farmacia Oncológica. Y se nos están sumando aquí, ya se han sumado ya varios pacientes y seguidores de la Fundación, entre los que están incluso Carmencita González, que tú ya la conoces. Sí. Ahí está, ahí va la Carmen para la Hola, casa. Carmen.
Oye, quiero pedirles que hablen nomás sus audios, chiquillas, para poder darle las bienvenidas a Carolina, a la Ale, a Nicole que se atiende en El Salvador, entre paréntesis, Marianela que está con cáncer de mama, que está ahí también hace como 3 meses en esto debutando, nuestra querida con las secas y todos los que siempre se unen a esta jornada. La temática siempre es como conversar, en el fondo es contar un poco nuestras experiencias porque son distintas perspectivas. Tú sabes que cada uno vive la enfermedad de manera distinta, independiente que también sea diferente la enfermedad, digamos. Ah, claro, Pero no, de todas todos tienen maneras. una etapa de la patología diferente y hemos tratado en todas estas jornadas que hacemos con pacientes poder conversar entre nosotros, hablarnos, incluso hasta hemos explorado, nos hemos reído, hemos hecho de todo. Y cada Ay, cierto qué bueno. tiempo invitamos a algún profesional que nos oriente un poco más. El tema de la química farmacia, Carolina, a propósito, vamos a conversar también de ese tema. Carolina es pariente de mi tío que tiene un cáncer de pulmón. Y hay un tema que tiene que ver con el proceso básico, esencial que tiene el paciente una vez que se enfrenta, por ejemplo, a un diagnóstico. Va a hacerse los exámenes, después el doctor le indica, mire, al final esto era lo que pensábamos, y le indica, vamos a iniciar un tratamiento, un protocolo ya. Así se enfrenta a determinada patología. ¿En qué momento entra a jugar el químico farmacéutico, Ale? ¿Cuándo? ¿En las reuniones de comité? ¿Cuándo? Cuando simplemente le mandan y despachan, mire, esto hay que darle al paciente y te lo despachan a la unidad de farmacia, entonces va el paciente para allá y pide sus cajitas, o tienen que dárselo por infusión, o qué sé yo. ¿En qué momento entra a jugar el paciente, el químico farmacéutico oncológico en la vida del paciente? Mira, ahí hay que hacer varias diferencias. Primero, que a nivel local cada centro tiene distribuidas distintas funciones y distintas áreas para los pacientes. Por ejemplo, si el paciente es paciente oncológico, pero que va a recibir terapia endovenosa, normalmente el farmacéutico de oncología se dedica solamente a esa área. Y si el paciente además tiene que retirar medicamentos de manera oral, en general en la mayoría de los centros va externo, por lo tanto a veces no conversan y eso es un grave problema porque el paciente en su primera receta, en su primera indicación, como no conversan las distintas áreas, eh, esta área que está atendiendo a cualquier paciente no entiende la prioridad que puede tener este paciente oncológico, ¿no es cierto? Perfecto. Y yo no estoy haciendo definiciones, discriminaciones positivas, no es eso, pero es distinta la prioridad de si yo estoy solicitando un paracetamol versus una prednisona, ¿te fijas? Ujú. Entonces, entender que en la primera etapa, en el paciente, el farmacéutico del área que trabaja en oncología parte con el comité oncológico, que es como ingresan todos los pacientes a los distintos centros. Cualquier paciente con cáncer ingresa desde el comité oncológico, ya en aquellos centros que tienen tratamiento para tumores sólidos y hematología. ¿Ya? Desde el comité en adelante. Ahí participamos nosotros. Nos enteramos del paciente, que existe, que va a tener esta indicación y se toma la decisión de con qué se va a tratar. ¿Ya? Y parte todo el ciclo de lo que se va a incorporar. Ahora, si en el intertanto además el paciente se atiende en otra área o en ese hospital tiene separadas, ¿no es cierto?, esto del tratamiento, como te decía, con citotóxico específicamente versus un otro, ahí es donde se empiezan a generar las primeras disyuntivas. Pero de ahí en adelante es como empezamos nosotros a enterarnos que está el paciente, seguir al paciente eh, y en la actualidad preocuparnos todavía de cómo conseguir esta indicación que le están dando, ¿ya? Que no es menor, ¿eh? No es menor, porque cuando el paciente es GES no hay mucho problema porque uno más o menos mantiene una cantidad, porque hay que partir mañana o pasado con la quimio. Claro. Es lo que nosotros tratamos de hacer. El problema es que no en todos los centros eso ocurre y es ahí donde tenemos la dificultad. Y por otro lado, saber que lo vas a tratar al paciente con algo que no está en canasta, que no está en el arsenal del hospital. Y ahí empiezan los problemas. Ahí es donde el paciente sí te conoce y no la mejor cara, digamos, porque eres tú el que tiene que decirle, sabe que no hay, que tenemos que ver, que vamos a ver si lo autoriza, pero ahí
hay un mea culpa que hay que hacer respecto de los tiempos y las demoras en las atenciones y las disponibilidades de fármacos. No en todos los hospitales es igual, en algunos, y dentro del mismo hospital no todos los fármacos también se manejan de la misma manera porque las disponibilidades son distintas. ¿Ya? Seguro que sí. Pues, Ese es como oye, el centro. sí, se te entiende perfecto. Mira, Marianela quería preguntar, antes de eso quería saludar a la Cecilia. ¿Cómo estáis, Ceci? A Claudita, a la Pame, Nicole, espero que puedas escuchar y abrir tu audio también. A la Carolina ¿Cómo Seca, están? bien linda, qué gusto verte. A la Ana, Marcela, ya Carmencita, que ya la habíamos saludado. Oye, Y ¿tienes el después, grupo de niñas tú, ah? eso, sí, Mm, siempre, siempre, oye, siempre, Todas tus siempre. admiradoras, ¿ah? Un privilegio estar con ella, un privilegio, siempre. Oye, quiero, Marianela, tú irías con preguntar algo y después, Sí, Carolina, conversemos al tiro el tema también que tenemos pendiente porque Ale nos puede ayudar. Marianela, dale. lo que yo quiero consultar, mira, es sobre, mira, yo estoy desde el cuarto día que empecé la radioterapia con esta disfonía, ¿ya? Y me molesta mucho, me cuesta tragar, me ahogo de la nada, me cuesta mucho hablar. En un ratito más, si yo sigo hablando ya después no me van a escuchar nada. Me molesta mucho. Consulté yo al doctor y me dijo que esto se me iba a pasar. Ya, yo le dije, pero ¿en cuánto tiempo? Le dije, me dijo, no lo sé, me dijo, eso tiene que decirte tu oncólogo. Ya le dije yo, pero mientras tanto que estoy en la terapia, ¿qué puedo tomar? Ya, me dieron paracetamol, el paracetamol no lo podía tragar, no había caso. Después me dieron una ampolla de metamizol, que esas son súper amargas, pero al menos puedo tragarme eso media hora antes de comer algo, porque me cuesta mucho para comer, ¿ya? Y ¿Estás con trastorno de deglución? me tiene muy preocupada esto de mi garganta, ¿ya? Marianela, le Dígame. puedo preguntar, la radioterapia está indicada, ¿por qué está indicada la radioterapia? ¿En Por un dónde? cáncer de mama que me sacaron un tumor y me sacaron los ganglios de la axila. Ya. Y Sí. entonces la zona que están irradiando es una zona total, desde el cuello hacia abajo, desde la parte de Claro, abajo del cuello. de Ya, aquí, más o menos de aquí, como unos 5 centímetros abajo de aquí, de esto, aquí. ya. Me abarca toda la mama y la axila hasta la espalda. Ya, lo que pasa es que lo que usted está sintiendo es un evento adverso que puede ocurrir, que se llama estenosis, se aprieta, se cierra un poco, en algunos casos puede llegar a ser mucho más notorio. Todas las reacciones adversas a radioterapia o a quimioterapia están definidas que van a existir. Los grados también están definidos, pero cómo le va a pasar a la paciente no está tan claro, depende de cada paciente. En su caso, ¿usted siente dolor al tragar? Al tragar, al tragar. Ya, Porque así, si estoy tranquila, no me duele. Pero yo al ya, tragar, aunque sea la saliva, a mí me duele. ¿Ya? Y para ya, yo hablar, yo más fuerte que esto no te puedo hablar. Ya en un ratito más, si sigo hablando, ya no me escuchas ya. nada, porque igual me canso, ¿En qué me unidad de molesta. cuidados paliativos está usted? Yo estoy, no, en cuidado paliativo, mira, incluso le hice la consulta al doctor. Le dije yo entro en el programa de cuidado paliativo y me dijo que no. Él me dijo que no, ¿En qué porque mi hospital está cáncer no usted? era para cuidado paliativo. Ya, yo Ya, estoy, mira, mira, lo que pasa, Marianela, es que, bueno, aquí yo no puedo decir un cómo son las cosas, sino que un cómo voy a ir a ayudarla. Em, Cuidados paliativos está orientado a cánceres que son progresivos y que van a llegar, ¿no es cierto?, uno mejora calidad de vida hasta un buen morir, pero desde hace varios años ya tenemos la opción de manejo de cuidados paliativos para pacientes que están con molestia, con dolor en cáncer no progresivo, que es, que es su cáncer, ¿ya? A veces
a veces el oncólogo, el equipo de oncología no está tan enterado, digamos, de esta posibilidad de atención, ¿ya? Pero sí, porque yo estoy atendiéndome ahora, la radioterapia me la hicieron en el Hospital Sur de acá de... ¿Cuánto En que el se llama? INC, ¿no? Ay, ¿cuánto? No, en el... este que está detrás del Barro Luco. Ah, ya, ya, Sí, en el Instituto del Cáncer, claro. detrás del Gran Hospital del Avenida. Barro Luco. Sí, Mm. sí. ¿Y Ahí todavía le faltan dosis? no, ya terminé el lunes. Ah, pero terminó recién este lunes. Ya, Terminé mire, recién. no se siga forzando, no se siga forzando. Efectivamente, este tipo de estenosis y que provoca dolor, porque las paredes que están cercanas, ¿no es cierto?, están muy debilitadas y genera algo que se llama mucositis, ¿no es cierto?, que hace que uno sienta mucho más dolor que... lo más indicado ahí son tomar algún fármaco que son de rápida dilución, ¿ya? Que usted no te lo tiene que tragar, ¿ya? Como es el caso del paracetamol efervescente, que se diluye, ¿no es cierto? Y usted puede tomarlo y un poco para aliviar el dolor. En general, la molestia de la disfonía cede con el tiempo, pero no es instantáneo, ¿ya? Pero si eso persiste en el tiempo, hay que ver si quedó algún daño mayor por una respuesta suya también hacia esta noxa que era la radioterapia, ¿ya? Pero eso todo tiene que ver, que de aquí en adelante hay que seguir, ¿no es cierto?, con esta atención. Usted debe estar viéndose, si está en el TISNE, la deben estar atendiendo en Oncovida, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Dígame que sí, claro, porque el TISNE no tiene dentro de sus equipos de oncología un grupo directo, sino que No, me esta mandan parte a de la distintos, atención, claro, entonces en su siguiente atención, usted le tiene que decir a su oncólogo tratante que ya terminó, que lleva 7 días y que está en condiciones como tales, que existen fármacos que se diluyen en la boca y que no necesita tragárselos. El paracetamol de ese estilo es de 1 gramo, que hay disponibilidad de él. No, como está en una compra de servicio, por así decirlo, no puede hacerle el ingreso a cuidados paliativos no progresivos, que es lo que uno pudiera hacer, como para que pudiera conseguir estas cosas que le comento, digamos, ¿ya? Pero que felizmente no son de alto costo en caso de que usted pudiera acceder a él. Y principalmente tratar de comer, de tragar, de tener soportes, un soporte nutricional adecuado. Y para eso hay programas en los distintos hospitales. El TISNE tiene un programa de soporte nutricional para evitar que usted trague y usted además se bañe cada vez que está tragando, ¿ya? sí, porque para mí es muy doloroso porque yo tengo que estar, para poder tomarme una sopa o una leche con avena, tengo que estar igual con un vaso de agua al lado, porque me tomo un poquito y me bajo con el agua, porque me duele mucho. Sí, eso hay que observar, como le digo, hay que insistir en que si el oncólogo dice ya de su tratamiento de oncología está ok, que la derive dentro del TISNE para ver cómo continúa todo este proceso de disfonía y de Porque, dolor mire, al tragar. lo otro que ayer fui para que me renovaran la licencia, ¿ya? Y el oncólogo que me vio, me dijo, esto se te va a pasar, me dijo, ¿qué estáis tomando? Yo le dije lo que me habían dado, y me dijo, sigue tomando eso, y me dijo, hay que verlo cuando vengas al control. Yo le dije, Es que pero efectivamente no hay de otra, porque hay que esperar el tiempo de que cicatrice todo esto, ¿no es cierto? Y que su cuerpo también responda menos a esta noxa que ya no la está recibiendo, ¿ya? Pero sí no deje pasar e insistirle en su control, que debería ser en 7 o 14 días más, en que no puede estar comiendo bien, en qué soporte nutricional puede tomar, y se llaman así, soporte nutricional. Hay una unidad en el TISNE que se preocupa de eso, ¿ya? Y de hecho hay elementos que ustedes le pueden indicar para que
facilite la deglución y pueda ir pasando el resto de la recuperación de mejor manera. No se Ya. fuerce a hablar, trate de los líquidos que usted toma que no sean ni muy fríos ni muy calientes, ¿ya? Sí. Y ojalá la posibilidad de algo disperso que usted pudiera tragar para manejar el dolor, que disponibles hay y Ya. están con control liberado. ¿Ya? Oye, Ale, tenemos la suerte que tenemos acá también a una nutricionista que nos acompaña siempre. Entonces, ya levantó la mano la Ceci, ya levantó la mano la Ceci, así que perfecto. luego le vamos a Ya, preguntar que nos ayude con eso, porque sí. quería pedirle a la Pamela, levantó la mano también, la Carola también creo que hable su caso, y después Ceci le damos unas recomendaciones ahí a la Mariana Nele, ¿te parece? Ya, ok. ¿Ya? Y usted no hable más, oiga, bueno, saluda a su marido, que debe estar feliz porque ya no lo reta, entonces, porque ahora estás afónico, entonces no lo puedes retar. Al Alvarito, el pelado está feliz. No. Ya no me reta, dice. Me Oye, dice, Pamelita, gorda, no te escucho, pues, no te escucho. con eso se la saca. Pamelita, Ese es el ¿cómo estás? viejo Cuéntanos truco. más. Active su Hola, audio. Pamela. Yo, hola, buenas noches ya, sí, buenas noches. Bueno, mi consulta es, estoy una semana posquimio roja de la tercera, las dos anteriores súper buenas, pero esta he notado que todo lo que como me da una cuestión en la guata como muy fuerte y hoy día tengo eso más dolor de cabeza y solamente me dejaron como remedios para las náuseas y para ver si puedo tomar paracetamol por el dolor de cabeza. Usted está con un medicamento que se llama doxorubicina, que es la roja, y con ciclofosfamida. Sí, esa misma. Ya, la ciclofosfamida, los dos medicamentos juntos, de ellos la doxorubicina, que es la roja, es la responsable, ¿no es cierto?, primero de la caída rápida del cabello y de la sensación, claro, y de la sensación nauseosa del primer día. La ciclofosfamida nos puede generar náuseas y dolor de estómago tipo calambre hasta 3-4 días después de la quimioterapia. Y no siempre ocurre en el primer ciclo, ¿ya? Es un evento adverso de la ciclofosfamida. Los vómitos primeros los provoca la doxo. La sensación nauseosa al segundo o al tercer día es culpa de la ciclofosfamida que está ejerciendo toda su acción, ¿no es cierto? Y cuando uno está con quimioterapia y sobre todo cuando está en este proceso, el tercer, cuarto, quinto día, empiezan a generarse estos eventos adversos que eso es lo que está reconocido y se puede manejar no más allá de paracetamol ni ondansetron, ojalá bucodispersable, que es lo que está disponible para cualquier paciente para disminuir esa sensación nauseosa, porque la misma sensación nauseosa genera también un dolor en la guatita, porque como que intento, ¿no es cierto?, y me aprieta la guata y me puede generar algún grado de calambre. Lo que sí hay que consultar es cuando la guatita se empieza a poner muy durita, muy dura, distendida. Eso ya no es algo que tenga que yo quedarme tranquila esperando en la casa, ¿ya? Entonces, en este minuto, usted tiene que manejar, como le dijeron, por este producto de estas dos reacciones adversas que le acabo de nombrar. Y yo pondría ojo en caso de que esto continúe y que la guatita se ponga muy, muy distendida. Eso es de consulta rápida, ¿ya? Hoy día incluso tuve la idea de comer huevo y creo que me hizo peor. Es probable. Tiene que tratar, a pesar de que el huevo bueno, mejor que yo lo puede decir Cecilia, ojalá la clarita de huevo. Nosotros en general le recomendamos a las chicas con el equipo de USNE que tenemos de soporte para pacientes oncológicos, la clara de huevo en la sopita, ¿no es cierto? Porque necesitamos esa proteína, Claro. es bastante menos cargosa que el huevo completo, por así decirlo. Claro. Pero eso es PAME, de por ahí viene. Ya. Y harto ánimo le queda uno más. ¿Me puedo ahora, por mi dolor de cabeza, tomar un paracetamol? La indicación en general es paracetamol. Esa es ¿Uno toda o la dos? indicación.
En general, la última indicación que están viendo más los médicos es 1 gramo cada 12 o 1 gramo cada 8, pero depende de la tolerancia suya. Depende de la tolerancia. De hecho, deben haberle dado la receta ISOS. Esa es la indicación para el paracetamol. Parece que fue un gramo, sí, 1 gramo, ahora que recuerdo, sí. O Sí, sea, y ando. Claro, Claro. 2 comprimidos de 500. Lo que pasa es que en varios arsenales de algunos hospitales hemos incorporado el de 1 gramo efervescente, precisamente por el problema del tragar. Pero eso depende, es a nivel local, uno busca ahí lo que sea mejor para el paciente en realidad. Pero eso sería. O sea, me tengo que preparar para la cuarta porque ya sé cómo viene. Viene, Ya. ¿Cuándo la tienes? va a patear un poquito más. Va a patear Ya. ¿Cuándo la tienes, Pame? Tengo el 22. Si me dan el pase, el 22. Perfecto, muy bien. Perfecto. Oye, sería bueno, aquí estamos viendo Gracias. la labor, por ejemplo, que hace un químico farmacéutico, que a veces no tenemos contacto con ellos, pero este nivel de cercanía que no siempre, o que muy poco se tiene con el paciente, ¿cierto, Ale? Sí, la verdad Yo es que a creo que es algo veces que debería te ser mucho más, faltan horas para... debería ser Además, mucho más. oye, mi oficina de atención farmacéutica, me cabe mi silla y la silla del paciente Y sería, y fue una lucha para que nos dieran ese pedacito, pero necesitábamos un lugar para conversar con el paciente. por No está supuesto, lo hemos estado fácil, no está diciendo. fácil. No, pero hay que ir peleando nomás. Oye, la Carola, ¿dónde está Carolina? ¿Te fuiste? No te veo. Ahí está, Carolina. Aquí estoy. Carola, hablemos Cuénteme, con la Ale. Ella tiene mucha experiencia en esto, así que nos podría ayudar. cuénteme. Bueno, yo soy sobrina de un paciente con cáncer pulmonar, ya con cáncer en etapa 4 y bueno, él por temas de pandemia y le correspondía el hospital primero del Carmen y como ahí no hay oncología lo derivaron al San Borja, luego el San Borja se quemó, lo Ya. mandaron al segundo prestador que fue Oncovida primero y ahí hubieron una desorganización y lo derivaron finalmente a la Fundación López Pérez. Pero como Y segundo ahí, prestador. como segundo prestador, sí. Ya. Y con él, Ok. en la fundación empezaron con un tratamiento a tomar con él, que es afatinib, Ya. ¿ya? Que lo aplicaron, que para nosotros todo era desconocido, el periodo en que iba a estar en la fundación, cuánto tiempo iba a tomar el medicamento, etcétera. Y bueno, se lo indicaron por 6 meses, que en el fondo no se lo indicaron desde el principio, sino que le dieron a tomar el medicamento, pero no nos dijeron que en 6 meses más eso no iba a seguir. Y después a posterior lo alargaron a 2 meses más y FONASA nos derivó al primer prestador en el fondo, que es el San Borja. Ya nosotros actualmente ingresamos ahí no entendiendo mucho lo que estaba ocurriendo, con total desconocimiento, y ¿cómo se llama? Y en el fondo exigiendo que ojalá se continuara con el mismo medicamento, porque en él había tenido bastante buenos resultados, la oncóloga de la fundación tampoco entendía mucho el proceder interno que había y por qué lo habían retirado, y cuando llegamos al Hospital San Borja, bueno, ahí se nos indicó que teníamos que tomar el tratamiento que había en el momento, que ese medicamento no estaba incluido dentro de la canasta GES. Así que, bueno, había que en el fondo firmar un documento que nos mostraba la doctora para poder en el fondo desistir de eso. A lo cual nosotros no lo aceptamos y se luchó y en este proceso se ha estado luchando desde mayo para ver qué podemos conseguir a través del hospital para que nos indiquen el mismo tratamiento a seguir. Entonces, ha sido... Disculpa, ¿y la oncóloga les ofreció un otro medicamento o dijo que no podían seguir con ese porque no había más? No, porque no estaba dentro de la canasta GES como prestador, que ellos son el primer prestador. Entonces, por ese motivo no se podía seguir con el tratamiento. Yo sé que estáis pensando, Ale, mira, el afatinib está en el grupo de quimioterapias Sí, de no, Mayo. sí, es Eso que lo lo que sabemos. estaba, sí, si no era eso lo que estaba pensando que si les dice que no está en GES es para ofrecer una otra atención, entonces esa era Claro. mi consulta. No. No le ofreció otra atención, entonces lo que quedaba sin tratamiento de cualquier cosa.
quedaba sin tratamiento y en el fondo se iba a aplicar lo que el hospital podía ofrecer. ¿Y qué le ofrecía el hospital? Es que en ese momento nos dieron como una orientación exacta, porque había que comenzar todo de nuevo, o sea, que la oncóloga lo tomara, que fuera revisión. De hecho, recién ahora, esto pasó más o menos en mayo, la semana pasada le hicieron 2 exámenes, entre esos un TAC. Nosotros mañana ¿Ya? tenemos que ir al hospital porque ese TAC todavía no está informado dentro del hospital en línea, entonces se nos sugirió que fuéramos a hacer presión de forma personal para que nos pudieran entregar el examen. Y están en proceso porque, bueno, nosotros hemos hecho distintos tipos de reclamos a la dirección del hospital, a la OIRS, al área de farmacia también, Y ahí nadie le ha respondido. Es que, ¿sabe lo que me llama la Nada, atención, Carolina? nada. Es que si le dicen ya, sabe que esto no está en GES, pero le vamos a dar esto otro, lo podría entender. Pero me va a decir que mayo, junio, julio, agosto, 4 meses sin tratamiento de nada. Sin tratamiento, y el medicamento lo hemos comprado nosotros por cuenta nuestra. Ya, Y hemos mire, seguido haciendo yo la compra. la verdad es que no entiendo mucho Ahí está el doctor César del Castillo y está la doctora Mónica... La doctora del campo que nos atiende a nosotros, la oncóloga. La Mónica del Mónica Campos, Campos. sí. Ujú. La Mónica Campos. Mónica Campos. No sé si a lo mejor no está actualizada la Mónica o se quedó con la anterior información. Mire, efectivamente el afatinib, igual que cualquiera de los TKI, que ese es el resumen, que se usan para cáncer de pulmón, no están en GES, ¿ya? No están en GES, pero están en atención institucional no GES, ¿ya? Están financiados, ¿ya? Lo que pasa es que el afatinib, hasta más o menos, hasta junio de este año, lo habían sacado. Estuvo todo el año pasado, hasta diciembre del 2020, no, estuvo hasta junio del 2000. Parece que el año pasado estuvo hasta junio del año pasado. Hasta junio del 2021, pero este año, a partir de junio de este año, está de nuevo en la canasta. Pero está en la canasta, ¿en cuál canasta? Está en la canasta institucional. Está en la Ya, misma canasta que estuvo al principio. Ya, ahora, esta actualización, lo que pasa es que ahí hay un tema de información. Esta actualización llega directo desde el FONASA al CIGES de cada centro. Entonces, lo que podemos hacer es, usted tiene consulta, ¿no es cierto? Porque lo que tiene que reclamar sí o sí es que ver el resultado del escáner y ver cómo sigue, porque a lo mejor a esta altura hay que cambiar de medicamento, no lo sé, ¿ya? Si ha dado buenos resultados, la opción de atención sí está, y está en esta indicación. Entonces, me parece que la colega que está allá se llama Marianela Torres. Sí, sí hemos hablado con ella también. Sí, puede que Marianela, porque el hospital, el San Borja, con el tema de la quemada y todo lo demás, y en realidad hace mucho tiempo atrás, compra el servicio, externaliza el servicio de oncología en términos de preparación, ¿ya? Y por lo tanto está muy restringido a si aparece o no aparece en canasta. Entonces yo creo que aquí es un problema de desinformación o de actualización, ¿ya? Que hay que revisarlo, verlo, etc. Pero efectivamente está. Entonces yo lo que puedo hacer, sin pisar callos, por favor, de todas maneras, eso que quede muy claro, yo tengo el correo de la colega trabajando en red, yo se lo puedo comunicar, decirle, mira, esto está, porque ahora lo que corresponde es hacer la gestión de compra en función del código que aparece ahí, ¿ya? Yo quería hacer Dígame. una mención. Lo que pasa es que, bueno, la doctora Campos finalmente también ella elevó una solicitud y le indicó que ojalá haya continuidad con el medicamento porque ha tenido buenos resultados, en este caso con mi tío. Pero claro, hay una desinformación interna, yo siento, en todos los departamentos de área, la persona que está encargada de GES, que es un funcionario administrativo, también nos comenta de que, si bien es cierto, existe el financiamiento MA y ellos medianamente lo conocen, pero tampoco es como que se pueda llegar y comprar así el medicamento. No es tan fácil, tiene que pasar también por una comisión. Entonces,
finalmente No, lo que pasa es que eso es sido desinformación. desgastante. Eso es desinformación y es desgastante y no es justo para el paciente. No, tiene todos esos nombres, porque muchos tienden a confundir que porque está en esta canasta no GES, tiene que pasar por algo que se llama DAC, que se lo deben haber nombrado. Y lo mandaron Exacto. para allá finalmente. Y el que este está en ese Nada que hacer ahí, nada que hacer ahí. medicamento no está en el DAC. Sí, no Y está ahí. esa ha sido una lucha que hemos dado en términos de información. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo me comprometo dentro de lo que es la red farmacia y con redes del MinSal, la señora Jessica Villena, hacer esta comunicación respecto de que este fármaco está disponible y de lo que tienen que hacer ahora es la gestión para conseguir presupuesto para cubrir la terapia que el paciente necesita. Porque si la doctora Campos también está de acuerdo con la continuidad, entonces eso es lo que hay que hacer. Sí. ¿Ya? O sea, en estricto rigor, el paciente tiene indicado el tratamiento por la médico, por el comité, farmacia sabe que lo podría adquirir, el gestor GES está en la Es duda el de que que- lo puedan cubrir, Ujú. en eso están. En eso Y otra está. cosa Y que eso también, no puede ser si está la información. exactamente, Ahí es un tema que el que está ganando el gallito acá es el financiero, ¿no es cierto? El que dice, no, si no está en el G no tengo cómo pagarlo, así que no lo vamos a comprar. Y hay una cerrada de información que es lo que nos ha pasado mucho en cáncer de pulmón, en cáncer de mama, en los medicamentos que no están en DAC precisamente. ¿Ya? Oye, Ale, y otra Así cosa que, también mira, que quería preguntarte, también hay un tema de que los pacientes, quiero saber, digamos, tienen un gasto anual o un gasto por periodo del punto de vista de las coberturas, es decir, por ejemplo, ya, un paciente como cáncer de pulmón, como el tío de Carolina, tiene un tope trimestral, por ejemplo, no puede gastarse más de 8 millones de pesos trimestral en afatinib. Si cubren, si se gastan ese ítem, o alguien lo cobra, un hospital, por ejemplo, FONASA, hasta ahí nomás llegamos con la cobertura hasta que se renueve. ¿Existen esos topes anuales o trimestrales o semestrales? en el caso, déjame ver con qué periodicidad está esa, porque depende de la periodicidad que tenga. Dame un minuto. Porque ese es un A punto que ver, también hablamos con la Carola. el Porque, afatinib es ¿te acuerdas lo un... que contestó Rodrigo? Se un llamaba, parece Carolina, ¿te acuerdas? En eso de Sí, que decir que Rodrigo Rebolledo del hospital. claro. que no había recursos para cubrirlo. Mira, Eso fue Al lo que parecer sí. sí, lo que pasa es que ahí es una discusión financiera que yo creo que nos podríamos alargar harto más para explicarla, pero te cuento. En el caso del este es un tratamiento inhibidor tirosina quinasa tipo 3, ¿no es cierto? Afatinib con su código trazador, y la frecuencia es 4 al año, ¿ya? 4 al año, no sé si alguien puede multiplicar 4 por 3.752.330. ¿Alguien puede por ahí? ¿Cuánto el dólar? 3.752.330 por 4. 15 millones. 15 millones. Y el afatinib venta hospital está entre 1.100.000 y 1.300.000. Divídelo en 1.300.000. Serían 11,5. Eso significa que le alcanza para un año de cobertura con lo que está definido por carga trimestral del paciente. Eso Nosotros alcanzamos 8 cajas, o sea, 8 tratamientos. No, te alcanza para 12. Para Claro, 12. pero en estricto rigor nos entregaron solo 8 a través de la Fundación López Pérez. Claro, pensando que a lo mejor porque te sería- hicieron el Claro. cambio, no porque Pero pensábamos no, que podían no haber... te Disculpa, debieron haber... pensábamos que sería cubierto completo. Claro, no, lo que pasa es que no te dan la cobertura del año, sino que lo que tú haces para poder, el mecanismo que hace uno en el hospital para incorporarlo, es decir, este paciente ingresa a febrero, yo tengo que asegurar ese tratamiento al año y resulta que me alcanza con lo que me cubre la canasta. ¿Te fijas? Que en este caso es así. ¿Ya? Ya. Por lo tanto, aquí lo que falta es la gestión desde farmacia con el personaje, con el gestor GES o el gestor Claro. de SIGES que tiene la unidad. ¿Ya? Y eso, si usted lo ha presentado, lo presentó en el OIRS, lo presentó en alguna parte.
Sí, están todos los reclamos hechos. FONASA, Todo escrito. ¿Y qué todos. respuesta le han dado? Porque a nosotros nos piden 5 días, nos exigen para responder. No, ninguna. De hecho, FONASA se demora un montón en contestar. Todas las entidades se han demorado mucho en contestar. Nosotros hicimos uno ahora último, el 23 de agosto, ¿cuánto se llama? Al director, justamente porque ellos dieron a entender que nos habían dado el medicamento y que se había entregado, lo cual no había sido cierto porque el medicamento nunca se nos entregó. Entonces, por ese motivo dejamos un reclamo escrito y hoy día recién mi tía llamó por teléfono a una persona que está ayudando en el fondo a presionar un poquito ahí, pero le dijo que iba a tratar de tener una respuesta mañana, pero hasta el momento todavía estaba en estudio el tema de la compra. O sea, todavía no había... Es porque probablemente ninguno ha hecho el ejercicio de presentarlo como corresponde. Es que yo creo que eso pasa. Sí, tal cual. Eso es. Y mira, qué bueno que me lo comentaste, como le digo yo, me comprometo a hacer esa parte, que es hasta donde Yo yo se lo puedo agradezco llegar también, porque en el fondo están dados todos los elementos. ¿Sabe que hay hospitales en los que esto no cuesta nada? Porque depende de la gestión, y por eso yo les comentaba que las diferencias que tenemos de Arica a Punta Arenas son súper notorias, y depende mucho del equipo clínico que está ahí. Y también depende de la parte que le toca a uno, digamos, presentar. Y yo agradezco la instancia, porque Francisco siempre me tira uno que otro consultita en la que uno pudiera ayudar, digamos. Y aquí de todas maneras, porque está todo dado, no es un medicamento que esté extracurricular, que esté fuera del país, no, tiene todas las condiciones. Nosotros lo compramos afuera. Lo compramos afuera porque aquí en Chile es muy caro. Y lo traemos claramente. O sea, ¿con qué calidad también estás atendiéndolo? ¿Te fijas que te das cuenta que ahí no se está haciendo el deber de cuidado que uno debiera tener con el paciente? Así que sí, todo eso puede ser solucionable, y hay que entender un poco la parte administrativa, que no necesariamente entiende cómo es el mecanismo. Sí, pero el proceso. Sí, exactamente. Bueno, yo las voy a vincular, si me permites, Ale, yo las voy a vincular después por interno, para que con Carolina vean esto, porque además Carolina ha sido extremadamente eficiente en el trabajo que ha hecho desde el punto de vista de cuidar a su tío, que ha estado en la lucha con este tema de una manera increíble. Hemos tratado ya lo que hemos podido, le hemos entregado la información que tú misma nos estás contando ahora. Hemos hablado incluso con el gestor de GEL, le escribí por interno para que me ayudara. Me contó lo mismo, que estaban buscando los recursos. ¿Recursos de qué? Le digo, si eso está cubierto. Exactamente. Entonces, pero no hay cómo sacarlos de ahí. No hay cómo sacarlos de ahí. Entonces, sí, porque el gestor financiero, ¿saben lo que ve? Ve que el presupuesto te lo pagan de 3 maneras, porque Hacienda es el que te define, que no es lo mismo que te define FONASA. Y como ellos no conversan, tampoco conversan con el perico del hospital. Entonces, ¿dónde está la plata? Aquí no está eso que usted me dice. No está porque Hacienda no lo distribuye así, no porque Hacienda no tiene nada que ver con salud. Hacienda distribuye las lucas que a usted le dieron para gastar, pero usted tiene que ver cómo gestiona eso. ¿Te fijas? Pero como una cosa muy personal, con todo esto que uno va aprendiendo, igual debiera haber mayor información con respecto al tema Maya, este financiamiento, porque hay un desconocimiento. ¿Sabes lo que pasa? Uno entrega la información, a uno le llega la información todos los meses, todos los primeros de enero de cada año, pero es el que está aquí el que tiene que mirar que está la información y entenderla. Y ese es el problema, que no va de la mano con la velocidad que debería ser, y pagan los platos rotos a algunos pacientes, eso es verdad. Bueno, yo creo que en este nodo, que no es la primera vez que nos ocurre, Alejandra, no es la primera vez que nos ha pasado, sí. Una de las cosas que nos hemos impuesto durante todo este tiempo que existe la fundación es justamente educar, entregarle estos canales educativos a los pacientes, y además a quienes ejecutan estas cosas. Hemos hablado muchas veces de MAI, de MLE, de los accesos, de los planes de salud FONASA. Pero la parte local en el día a día. Exactamente. No, y tenemos definido cuáles son los hospitales con más complejidad. Bueno, vamos a hacer un reunión un día, porque como estamos conociéndose, y vamos a invitarlos a una cosa como interna para que no le pase lo que pasa a Carolina, y que sepan cómo tienen que entender. Claro. Oye, bueno, muchas gracias, Ale, por eso, y gracias, Carolina, por nuevamente poner tu tema en la mesa. Oye, la Marianela, espérate, te quiero... Dime más. Se me olvidó anotar aquí a qué sección tenía que ir por este problema de mi garganta. Es lo que me dijo la doctora. Cuidado paliativo. No, cuidado paliativo, pero la otra, lo que es la alimentación.
Asistencia nutricional, programa de Así- asistencia nutricional. Allá Ya. tienen el equipo se llama ANI, Asistencia Nutricional Intensiva. Me parece que sí se llama el TISNE o USNE, pero es de asistencia nutricional. Oye, y eso mismo que la Ceci quería aportarte, pues Marianela, ahora a propósito del tema de cómo nutrirte con este problema de tu dolor en la garganta, porque claro, es súper complicado, así que Ceci, veamos qué podemos darle ahí de apoyo. Activa tu audio. Ahí sí. Ya, ahora sí. Bueno, yo, a diferencia de Alejandra, hola, ¿cómo estás? Muy buena la Hola. presentación. Ahí estuve mirando, aprendí harto. A diferencia de Alejandra, yo también me guío, pero por las cosas más naturales, ¿ya? Em, Le podría recomendar, hay un jarabe que se hace con linaza, a ver si te resulta, por los mucílagos que tiene la linaza. Exacto, es súper bueno. Entonces es muy fácil, pero es muy fácil. Tú le echas una cucharadita de sopa en una taza de agua, en una olla, ¿ya? Hasta que da el primer hervor y tú lo apagas. Y después cuando se enfría, lo cuelas porque van a quedar las linazas, ¿no es cierto? La semillita. ¿Una cucharadita o dos? Una cucharadita de sopa en una taza de Ya, agua. Si son dos ya. tazas de agua, dos cucharaditas de sopa en la porción. Y tú después la cuelas y te va a quedar como un gel de pelo, así como esa textura. Y eso tú te lo vas tomando como no hay efecto secundario ni va a No, estar con otros medicamentos, entonces tú lo vas tomando a medida que 3, 4 veces al día, unos 20 minutos antes de comer algo. Entonces ese mucílago te va a ir Suavizando ahí recubriendo, claro. recubriendo todo este tracto y también un poco sanando. Al igual también que te puedo recomendar muy bueno el agua de matico. es Sí, que no, eso te iba a decir, si le esa es la que estoy agregas tomando. que en el agua de hecho hay una cantidad Linaza, en matico, no, el matico tiene una cantidad de aplicaciones, porque sí. la fitoterapia aquí anda súper bien, ¿ah? Sí. No, yo es No, para sí, otra a mí- presentación a que mí- podríamos hacerla, Francisco. En la Dale. misma agua donde pones Interesa. el mucílago, hacerla con una hojita de matico porque es cicatrizante, así es Claro. que anda muy bien. El Mm. matico, la manzanilla y el llantén son Cicatrizante. desinflamantes. También te sirve para que, porque si se hacen algún tipo de como, no úlcera, pero sí como una herida, ¿no es cierto? Como algo que tú sientes que está ahí rasposo, eso sí, te va a permitir tener un poco de alivio o también, bueno, un poco más fuerte, pero el hacer gárgaras también alivia. El hacer gárgaras con sal de mar podrías probar si es que no te molesta. Y el mucílago. Eso a ojo cerrado, lo de la linaza. Eso sí o ya, sí. ¿Ya? Entonces era el Hay mucílago de la una, linaza y esa hojita de matico que es cicatrizante. Matico, sí, manzanilla y llantén. había una pregunta acá. Sí, ¿qué eh, suplemento ¿Qué alimenticio está suplemento está contraindicado con la quimioterapia? contraindicado con la quimioterapia? La verdad En es la que garrancita. los Ujú. suplementos alimenticios en general no tienen mayor contraindicación. Lo importante es que el suplemento lo tomes con indicación, es decir, no necesariamente porque estás en un tratamiento de quimioterapia necesitas suplementar tu alimentación y yo creo que ahí la Cecilia puede contestártelo mucho mejor. Sí, claro. El suplemento y el soporte nutricional anexo tiene relación con el requerimiento del paciente, no con otra cosa. ¿Ya? Te preparas, a lo mejor te sientes mejor tomando el Ensure, pero quizás no es ni tan necesario. Todo depende Claro. de lo que tú estés comiendo y en definitiva no hay alguno muy específico. Dicen que y hay algo escrito, que los que tienen ginseng con vitamina E por el superoxidante que tiene, no estaría muy indicado cuando estás con quimioterapia, ¿ya? Pero hay que revisar la necesidad del suplemento y ahí la Nutri yo creo que puede secundar la opinión. El suplemento es indicado según los exámenes de sangre del paciente y si le falta, por ejemplo, no sé, siempre es como lo más típico es la anemia que Mm. presentan. Entonces ahí es como, ok, tenemos que suplementar para que no pase más allá esta anemia. eh,
o alguna falta de alguna vitamina o mineral o algo así, pero eso se ve con los exámenes de sangre, siempre, para poder suplementar y no llegar y suplementar algo que a lo mejor el cuerpo no necesita, No lo porque requiere. además esa suplementación va a gastar más dinero y después Exacto. eh, Porque el cuerpo no no la en todos los retiene. hospitales, no en todos los hospitales está dentro de los programas de atención. Nosotros lo tenemos desde la sopa que tú puedes tomar hasta sabores dulces, digamos, pero no en todos los hospitales tienen los suplementos nutricionales para que tú lo retires, digamos, ¿te fijas? Claro. Entonces, Y si el cuerpo de no Claro, lo repente inviertes, necesita, lo ¿para qué vas a desecha. gastar? Lo Claro, claro. desecha y es como botar plata. Sí, Entonces, totalmente. pasa de largo además, si no necesita, exacto. claro, Tal Mm. cual. claro. Entonces hay que Oye, de ver hecho hay un protocolo, no sé si lo conversamos alguna vez, Cecilia, pero hay un protocolo que tiene Jimena Polanco, el laboratorio Jimena Polanco de fitoterapia en oncología en el Instituto Nacional del Cáncer. Pero ya tiene hace harto tiempo ahí y ya hemos trabajado Tiene con ellos. muchos años ese, Muy bueno, la Jimena tiene Polanco muchos y años, sí. tiene mucho tiempo. Entonces, eso también es un tema muy interesante que podríamos conversar, bien dice la Ale. Con la Cecilia también, por supuesto, porque ella también es experta en Ayurveda. Entonces, esta otra línea de alimentación muy importante. Oye, ya son las 8:30. Oye, como pasa el tiempo ya. Bueno, Joana, por favor, pregunta nomás, porque ya vamos a soltar a Ale para que pueda ir a la casa. Está todavía en la Sí, oficina. Joana, dale. efectivamente. Joanita, Ya. dale nomás. Activa tu audio. Hola, quería consultar, bueno, llegué un poquito tarde a la reunión, gracias por la información, todo lo que he alcanzado a escuchar ha estado muy interesante. Yo quería consultar, por ejemplo, a mí me encontraron en baja en proteína y el calcio, y cómo podría aumentar esos niveles, no sé si corresponde la pregunta porque llegué un poquito tarde. No, bien, bien. Yo creo que ahí la Cecilia te puede contestar mejor, Dale, Ceci. Claro. porque además es más natural. No sabía que Claro, O estabas en el quizás área de ya, en el área de la Ayurveda. exacto. gracias, si Pues. no la dejaríamos la pregunta para la próxima. Ustedes lo tienen. No, yo Bueno, lo único que también te puedo como... decir, lo único que te puedo decir es que en términos de la cantidad de calcio, es algo que no necesariamente lo vas a recuperar o a mantener con soporte nutricional. Depende de la pérdida de calcio que tengas, el requerimiento que probablemente pueda hacer de tener que hacer suplementación, ¿ya? Y eso tiene que ver con cómo estén funcionando tus riñones, qué tipo de quimio estás recibiendo, ¿no es cierto? Y a qué nivel de calcio baja, ¿ya? En ese caso, probablemente es necesaria una suplementación que tiene que ser indicada, por supuesto. Y en la otra, Cecilia, todo tuyo. Sí, también lo del calcio, la semilla de sésamo tiene mucho calcio. Agregarle semilla de sésamo a todo es muy bueno. Desde licuado a ensalada, el sésamo es muy bueno en calcio. Y lo otro, la de las proteínas. Bueno, también eso depende de tus exámenes, porque hay que ver cómo está el hígado, ¿no es cierto? Los riñones, todo lo que tiene que ver con la degradación de las proteínas. eh, y depende también de qué tratamiento estés pasando ahora, si estás en quimio, en radio, qué sé yo. También tu peso, también tiene mucho, mucho, mucho que ver. Pero te quiero decir que hay mucha proteína, no solamente en la carne y en el pollo o en el huevo, también hay proteína en los frutos secos, gran Cereales. cantidad, en 100 gramos ya tenemos 23 gramos de proteína en frutos secos, sobre todo las nueces, las almendras, que también es una buena elección porque esos ácidos grasos también desinflaman. Y siempre cuando el cuerpo tiene esta patología tiende a la inflamación. Entonces, estos ácidos grasos omega 3 que tienen estos frutos secos son muy buenos, el aceite de coco muy bueno, el aceite de oliva y eso en aceite. Y lo de las proteínas, las legumbres también, y depende también si acaso te inflama, ¿no? Con las legumbres, la combinación que uno puede hacer con las legumbres, porque de repente las personas comen legumbres y después comen algo dulce o algo endulzado, y Y se claro que hinchan. las bacterias adentro van a hacer una La fermentación. fiesta, claro. Claro, entonces es según la combinación o algún jugo de fruta que también produzca eso. Y
El arroz integral también tiene mucha proteína, la quinoa también tiene, más que proteínas, tienen como los aminoácidos para que tu cuerpo vaya rescatando estos aminoácidos y los vaya convirtiendo en estas proteínas más grandes. Eso lo recomendaría yo con respecto a las proteínas. Y comer carne o pollo máximo unas 2 veces en el mes, por ahí. No le gusta la Eh, carne a la Cecilia, ¿viste? Ese es el tema. no, no. Esa es Masticarla proteína, no. mucho. Y hay que masticarla, Masticarla claro. mucho. Sí, es que después no es que no me guste la carne, pero es que después en el intestino Que se pasa un cuece largo, mucho, claro, claro. pasa un largo tiempo y ahí también depende de las bacterias que tengamos y también se puede acompañar de estos fermentados como para Oye, poder desintegrar más. eso sería interesante también conversarlo para ir cerrando, Ok. respecto al tema de que las quimioterapias normalmente... Déjame una Claro, cosita corta, Francisco. Es que veo que el medicamento que toma es el Lenvatinib. sí, El Lenvatinib se utiliza en tiroides, cáncer de tiroides, no sé si será ese el caso de Joana, pero el primer evento adverso que tiene el Lenvatinib es que baja los niveles de calcio. melanoma, dice. Melanoma, sí. Ujú. Baja los niveles de calcio. O sea, tu calcio bajo es producto del fármaco que estás tomando. ¿Ya? Está descrito que es de esa manera. Por lo tanto, se puede manejar con estas dos maneras, ¿no es cierto? De que lo encuentres, ¿ya? De que aparezca. Así es que es un poco eso y probablemente también sientas dolor de cabeza, ¿ya? Y también está asociado al fármaco en expreso, ¿ya? Eso nomás, Oye, Francisco, dale nomás. buenísimo. Lo que pasa es que te iba a preguntar, porque igual que a la Ceci, porque también o sea, ya antiguamente le decían flora bacteriana, pero ahora ya miobacteria, ¿cierto? Nuestras bacterias intestinales. Y que se va deteriorando con las quimioterapias. O sea, el tratamiento va, y tú vas tomando algo y ya no te va sirviendo, vas comiendo algo y ya no lo estás digiriendo, etcétera, etcétera. ¿Cómo revitalizamos nuestro intestino? ¿Cómo recuperamos esa miobacteria? Desde lo químico, Ale, o a lo mejor lo natural, Ceci. Mira, qué bueno esto, me gustó esta combinación. Está súper buena. Estamos como en polo opuesto, Oye, el yin y el Sí, yang. sí, está el muy yin y buena. el yang, pero El yo día soy y el día. alopática per se, pero con todo respeto, totalmente, porque mi mejor amiga oncóloga es de la Ayurveda total, que es la Martita Palma, y Mira, qué buena. sí, y aprendí un montón, de verdad, porque no todo se explica con las moléculas químicas, claramente. Claro. Francisco, yo creo que tienes que organizar una reunión donde podamos plantear este tipo de cosas, porque eso que acabas de nombrar es para largo, desde mi punto de vista, desde lo Perfecto. poco y nada que yo conozco al respecto. Perfecto. Yo he visto trabajos incluso en donde se tiene que hacer, no se rían, pero existe trasplante de fecas para poder generar flora bacteriana. O sea, Sí, Justamente. a sí. ese Eso nivel sabía. es la necesidad de reponer. ¿Te fijas? Y obviamente desde la otra perspectiva debe ser mucho más largo. Fíjate, no creo Sí, mira, Bueno, la necesidad. lo que yo siempre hago con mis pacientes para poder recuperar esta flora bacteriana, ¿no es cierto?, que tenemos en el intestino, eh, les hago hacer una detoxificación, que me ha resultado mucho. Entonces, depende, me cuenta más o menos cómo come, ¿no es cierto? Y ahí vamos haciendo unos cambios según también el paciente me lo permite y que no sea como brusco, o de repente hay pacientes que me dicen, no, yo tengo que empezar al tiro todo como es, pero hay que de nuevamente fijarse mucho en la fruta, en la verdura, en la inflamación, perdón, que uno tiene. Y ahí viene el complemento con lo fermentado, con, por ejemplo, que antiguamente era este yogur de pajarito, no sé si te acuerdas, que Sí, también es un sí, me acuerdo, fermentado, sí. o la Una cultura kombucha, que también es un hongo. kombucha. Entonces ahí uno va adquiriendo y no es mucho, es como una cucharadita también cada día de cada uno para poder ir enriqueciendo esta flora intestinal y no es llegar y dar tampoco a todos los pacientes, porque por ejemplo la PAME que decía, estoy con esta inflamación, si yo llego y le doy un fermentado o algo así, le voy a hacer Lo una hay que bomba disparar. adentro. Claro, claro. Entonces es como, si tienes inflamación, no llegues y tomes algo así,
siempre tiene que ir de menos a más, siempre de muy poquito a más. Y como dice también Alejandra, es para largo. Sí, Oye, nos pueden bueno, invitar. ya estamos en la hora, ya estamos en la hora y les agradezco mucho porque la conversación ha sido muy entretenida. La verdad que hemos hablado de todo. Hablamos desde gestores GES de un hospital y terminamos haciendo el yin y el yang aquí entre la apatía y la ayurveda en la nutrición, porque todos estos temas y todas estas cosas nos pasan a los pacientes, todo, todo, porque es parte de la vida. Es así Sí. como aprendemos, obviamente, cuando nos enfrentamos a una patología que nos pone así de frente la vida, nos dice, oye, te mando esta tarea, vamos a sacarla adelante, pero vamos a tener que aprender, vamos a tener que educarnos, vamos a tener que entender, vamos a tener que crecer como seres humanos y entender cuál es el para qué estamos en este proceso. Y bueno, nos encontramos con seres hermosos como la Ceci, como la Ale, como tantos que están aquí con nosotros, que nos acompañan, como nuestra Carola Seca, nuestra sensei Carola Seca, que siempre nos acompaña. Y bueno, y ahí ver a la Claudita y toda la historia que también nos ha contado y nos sigue acompañando porque está feliz, porque ha salido adelante, qué sé yo, o ver a la Pame. Todo esto nos llena de mucha alegría y mucho orgullo de que lo que estamos haciendo va bien encaminado. Esos temas que hemos conversado ahora son nodos grandes, vamos a tener que ir tomándolo uno por uno, pero tenemos a la Ale, tenemos a la Ceci, tenemos muchos amigos que siempre nos acompañan. De hecho, la próxima semana vamos a hablar de las listas de espera. Vamos a invitar a un amigo, Interesante. vamos a hablar de las listas de espera y por qué tenemos listas de espera y qué se espera que ocurra en este país o en la administración para saber cómo vamos a salir del embrollo de las listas de espera. En GES, que subieron de 7.000 y tanto en el 2018, ahora tenemos 62.000 personas en lista de espera. Eso son muchas personas. Y en cáncer son más de 7.000. Entonces, son temas que tenemos que mirar también de una vista más macro. Así que, bueno, con mucho cariño nuevamente les doy las gracias por haber estado con nosotros. Esto quedó grabado, va a quedar en las redes para que lo puedan ver otros pacientes que no se pudieron estar. Y nos vemos el próximo miércoles en esta jornada de ley de cáncer y lista de espera. Vale. Muchísimas pues. gracias. Buen retorno a tu hogar. Que estén muy bien, Muchas muchas gracias por la gracias. invitación. Adiós. Chao, gracias. Chao. Chao.